Historia de la música. La música ha sido compañera del ser humano desde los comienzos de su historia. Se especula que los comienzos de su historia tiene relación con la imitación de los sonidos de la naturaleza, como el canto de las aves y también de la naturaleza interna del ser humano, por ejemplo el ritmo natural de los latidos del corazón. Las últimas teorías concernientes a los comienzos del arte le dan muchísima importancia a este último punto, formas percibidas internamente, refiriéndose a estas influencias como entópicas, y relacionándolas fuertemente con el quehacer de los chamanes y sus experiencias internas. Durante la prehistoria la música formaba parte de celebraciones y rituales, lo que no difiere mucho de los usos que se le da hoy en día. De hecho, nuestro sistema nervioso es prácticamente el mismo, por lo que aquello que emociona al ser humano es de naturaleza universal. A medida que la cultura se fue desarrollando, algunas formas musicales fueron siendo dominantes, para terminar caracterizando la música de una época determinada. Es así como de las formas prehistóricas de la música llegamos a la música medieval, a partir del año 476, caída del Imperio Romano, hasta el año 1450, el Renacimiento. La forma más popular en esta época son los famosos cantos gregorianos, solos monofónicos interpretados tradicionalmente por monjes, que incluso gozan de gran popularidad como música cristiana hasta el día de hoy por sus cautivantes y repetitivas melodías que inspiran un aire místico. Con la llegada del Renacimiento, entre 1450 y el año 1600, se hace común una instrumentación más compleja y se introduce el concepto del bajo como base. Luego, entre el año 1600 y 1750 llegamos al barroco, en donde se refina la estructura y sobre todo los adornos interpretativos de la música. Es en esta era en donde se populariza y se afianza la ópera como forma musical. El órgano a tubos y el clavecín eran norma en los teclados de la época, y las antiguas violas da gamba fueron reemplazadas por los instrumentos de la familia del violín, con un sonido más potente, apto para salones y presentaciones de mayor envergadura. Los músicos destacados son J.S. Bach, como no mencionar su arte de la fuga, las partitas para violín solo y la pasión según San Mateo, Jorge Friedrich Handel, Antonio Vivaldi, popular hasta hoy con sus 4 estaciones, y Claudio Monteverdi. Avanzando por la línea del tiempo llegamos al periodo clásico, y en este punto conviene detenernos y aclarar un importante concepto, que es la música clásica. Estrictamente, corresponde a la música docta compuesta entre 1730 y 1820, pero el uso común y también aceptado de este nombre es para toda la música docta del barroco en adelante, incluso hasta nuestros días con las composiciones de músicos doctos contemporáneos, por ejemplo John Williams, que lo podemos reconocer en su inolvidable soundtrack para la Guerra de las Galaxias, realmente espectacular. En el periodo clásico, 1730-1820, se establecieron muchas convenciones en cuanto a estilo y forma, y en cuanto a los instrumentos utilizados, destaca el favorecimiento del piano, cuyo nombre completo es pianoforte, frente al clavecín. Los músicos infaltables de esta época son Ludwig van Beethoven, en su primera etapa de composiciones, y Wolfgang Amadeus Mozart. Además destacan Joseph Haydn y Muzio Clementi. Durante el periodo romántico, entre 1815 y 1910, se definieron con precisión los cánones y técnicas de interpretación, y se formalizaron instituciones para la enseñanza y diseminación de la música por Europa. Para los compositores del periodo, lo importante era emplear la emoción, los sentimientos y la intuición para expresar las verdades más profundas. Entre los compositores tenemos a Franz Schubert, a Rossini, al increíble pianista Franz Liszt, a Felix Mendelssohn, a Chopin y a Berlioz. Toda una estirpe de impresionante música. Además están Robert Schumann, Giuseppe Verdi, Richard Wagner, y para los amantes del violín tenemos al mayor prodigio de todos los tiempos, a Niccolò Paganini. Tal era la habilidad de este violinista, que se pensaba estaba poseído por fuerzas sobrehumanas. La música moderna, entre 1905 y 1985, es una consecuencia de la crisis y el rompimiento de los valores tradicionales en las artes, tendencia global caracterizada por la fe en el progreso y la ciencia. La idea es básicamente romper los moldes antiguos y comenzar algo nuevo. La verdad es que la música clásica o docta de este punto en adelante no es tan accesible como la de épocas anteriores, por su aire abstracto y más intelectual. Nombres que podrían sonar al auditor actual son los de Arnold Schoenberg, Igor Stravinsky, cuya consagración de la primavera es bastante popular, Alan Berg y Bela Bartók. Por último, en lo que es la música docta llegamos a lo que se conoce como música contemporánea, del siglo XX a la actualidad. Como mencionamos,
el público general se inclina por los periodos barrocos al romántico, por ser más accesibles y agradables a la audición. Afortunadamente, como en realidad la buena música nunca pasa de moda, podremos disfrutar siempre de recreaciones de las composiciones de estos tiempos pasados. Ahora, delinearemos a grandes rasgos el género no docto o popular, aunque la distinción entre ambos no es fácil y la verdad es que la división es más bien con fines de clasificación y estudio, pero la música es una. Nuevamente debemos hacer una distinción, ya que por música popular nos referimos al subgénero del pop y también a todos los estilos musicales de tipo más accesible al público en general. En cuanto al subgénero del pop, aunque siempre ha estado presente en todas las culturas, es en la época más reciente donde se habla de la música pop propiamente tal, masificada por los avances en los medios de comunicación y la reciente globalización. El pop tiene sus raíces en la música folk, estilo moderno con influencias folclóricas tradicionales, como en el caso de Bob Dylan, y la cultura negra, esto sumando a la moda o las tendencias de una época. Traducido en melodías simples y pegajosas nos dan como resultado el pop. Destacan para el género en orden cronológico Frank Sinatra, los Beatles, Carole King, Neil Diamond, Stevie Wonder, los Beach Boys, los Bee Gees, Billy Joel, Elton John, los Eagles, Michael Jackson, Madonna por supuesto, ABBA y The Police. Los fenómenos más recientes son las Spice Girls, los New Kids on the Block, Backstreet Boys, y Britney Spears, todo un icono para las adolescentes. Un género de música popular que ha tenido importantes influencias en el pop, el jazz y el rock, son los blues, cuyas raíces se encuentran en los ritmos africanos y las melodías de los espirituals afroamericanos. No podemos dejar de mencionar a Robert Johnson, icono de los Delta Blues, originarios de Mississippi, y a B.B. King, ambos dotados guitarristas. Para los más fanáticos se recomienda la película Encrucijada o en inglés Crossroads, con la música de Johnson y las interpretaciones del guitarrista contemporáneo Steve Vai. Por otro lado tenemos al jazz, también de raíces africano-americanas, considerado la primera forma original de arte desarrollada en los Estados Unidos. Sus características son el uso de notas sincopadas, el swing y la improvisación. El rock and roll, que aprovechó aportes de todos los géneros mencionados anteriormente, fue una verdadera revolución en su época, y cuyos ritmos y variaciones actuales son conocidos simplemente como rock. Se debate sobre la primera grabación pura de este género, pero en sus inicios es indiscutible que destacan Bill Haley y sus Cometas, el legendario Elvis Presley, Chuck Berry y Little Richard. Uno de los géneros populares más actuales corresponde a la música electrónica, que tiene sus inicios ligados al desarrollo del sintetizador, un instrumento que permite la generación de sonidos electrónicos, brindando alternativas más allá de los instrumentos tradicionales. En la década de 1970, músicos como Jean-Michel Jarre y Kitaro sentaron las bases para la electrónica de hoy en día, y otros subgéneros como el New Age, por ejemplo. Destaca esta forma orientada al baile en sus versiones como el techno, trance y house. En la actualidad la pasión por la música en el ser humano ha sido avivada aún más por medio de una serie de innovaciones tecnológicas. Sin mencionar a los dispositivos de reproducción, la tecnología de almacenamiento ha sufrido una increíble revolución con el desarrollo de la computación y en particular el formato MP3, que se ha masificado permitiendo a los individuos guardar en computadoras y dispositivos especializados una gran cantidad de obras musicales. Nunca en la historia fue tan fácilmente accesible el arte musical de todos los tiempos para una persona. Los efectos de este fenómeno están aún por verse, y es mucho lo que se especula. Como hemos podido apreciar en este recorrido por el apasionante mundo de la música, esta siempre ha estado con nosotros y lo seguirá estando, ya que es parte inseparable de lo que somos como seres humanos. Además hemos visto que por un lado es atemporal, siempre vigente y válida, y además una representación fidedigna de épocas y sentimientos particulares de la historia.